Bueno, en realidad íbamos a arrancar hablando justamente sobre lo que adelantaba. Ayer fue el Día Internacional del Suicidio y de prevención del suicidio, y en ese marco se desarrollan una cantidad de actividades que tienen que ver con la concientización y que también apuntan a cómo podemos actuar más allá de solicitar que se destine más dinero, por ejemplo, a las políticas públicas de prevención. Cómo podemos también trabajar en comunidad y cuánto lo comunitario, lo social, lo cultural pesan en esta gran tragedia que tenemos en nuestro país, que es el suicidio, porque además, como sabemos, está aumentando el número de autoeliminaciones en adolescentes y jóvenes, y esto es algo que preocupa muchísimo. Entonces es importante recordar algunos de los recursos. En realidad recién escuchaba que la Rola los estaba mencionando, pero es importante hablar de las líneas de vida de ACE que atienden a todas las personas que llamen en cualquier circunstancia. No tiene por qué ser un intento de suicidio concretamente. La ideación suicida, las líneas ayudan también en ese sentido, que son el asterisco 0767 y el 0800 0767. Y hoy estuvimos en conversación con una de las fundadoras de la ONG Último Recurso, que trabaja hace muchísimos años en nuestro país, justamente ayudando a las personas a comprender el fenómeno, ayudando a las familias a comprender el fenómeno, ayudando a quienes hayan pasado por un suicidio familiar, el suicidio de un amigo, de un compañero, de una compañera de trabajo, y que tienen todo un trabajo que es muy interesante en el sentido de cómo conceptualizamos en nuestra sociedad el suicidio y qué cosas podemos hacer. Esa organización tiene un email que no actúa por emergencias, pero que pueden contactar en caso de necesitar ayuda, que es contacto@ultimorecurso.com.uy. Los especialistas, quienes trabajan en el tema, insisten mucho en señalar que es prevenible el suicidio. Exacto. ¿Qué podemos hacer quienes no somos profesionales y estamos viendo una situación que nos llama la atención? Lo primero, Nati, lo más importante es estar. Es la presencia, es preguntar, es brindar un apoyo, brindar una ayuda, sobre todo darle la seguridad a las personas que estamos ahí para escucharlas, no para juzgarlas, y que podemos acompañarlas a que consigan ayuda en lugares donde sí la van a poder ayudar profesionales de la salud. Es importante también decir que médicos y médicas tienen la obligación, o sea, los servicios de prestación de salud tienen la obligación de atender a las personas que tuvieron un intento de suicidio, se haya consumado o no, es decir, el intento, ¿no? Obviamente que si el suicidio se consumó, ya actuarán las emergencias, pero en el caso de que haya una idea o de que se haya realizado algo concretamente en el cuerpo, en esos dos casos hay que consultar, y los centros de salud tienen la obligación de atenderlo en el momento. Y eso, si no sucede, también las personas tienen que saber que tienen el derecho a reclamarlo. Tienen derecho a reclamar que se atienda a una persona que está con algún problema relacionado a la autoeliminación. Entonces, tener primero estar, apoyar, si vemos algo, actuar y acompañarlas a la atención, son algunas cosas simplemente que podemos hacer y que son muy importantes. Hablamos justamente, como les decía, con una de las cofundadoras de la ONG Último Recurso, y también nos estuvo comentando algunas cuestiones que tienen que ver con el suicidio y con cómo podemos actuar comunitariamente. El que comete suicidio o intento de suicidio no quiere morir, quiere dejar de vivir así. Él cree que se quiere morir, pero no es así. Y eso es un gran argumento de prevención que se lo decimos a todos los que hoy estén teniendo sentimientos de ese tipo. Tenemos que descubrir qué es lo que realmente quieren. Hay algo, y que no es la muerte, algo que no estamos pudiendo poner en palabras para organizar, obtenerlo. Entonces actuamos un camino de irreversibilidad para un problema que seguramente es reversible. La importancia es la acción, es el hecho. El hecho no es solo filosofar sobre el tema
u opinar. El hecho es dar, es entregar tu mano, es acompañar, es preguntar sin ningún tipo de prejuicio si creo que alguien está en riesgo de suicidio, y si me dice que sí, acompañarlo a donde sea. Está, por ejemplo, en la pandemia, alcanzar un canasto con alimentos a un vecino del barrio que está solo y que puede estar triste. Está, cuando sea Navidad, ofrecerle un lugar en la mesa de tu casa. Es volver a rescatar la comunidad. Esos son crear la esperanza a través de la acción. Pocos días atrás hubo declaraciones de la ministra de Salud Pública, Karina Rando, que generaron repercusión y también discusiones a propósito de este tema. Así es, justamente porque se hizo un seminario en el que se habló con respecto al consumo de algunas sustancias, en particular de la marihuana, en jóvenes, y es importante hablar un poquito, dedicarle unos minutitos a hablar sobre este tema. El tuit en concreto de la declaración que hizo Karina Rando fue que dijo: el consumo de marihuana y otras sustancias de abuso tienen asociación con problemas de salud mental, incluyendo suicidio, y decía que fortalecer los vínculos de afecto en el núcleo familiar o entre pares previene estas conductas, y que el Ministerio de Salud Pública estaba trabajando en eso. También fue algo que mencionaba la directora del Departamento de Juventud y Adolescencia del Ministerio de Salud Pública. Y eso tuvo bastantes cuestionamientos porque si bien no es, y esto es importante que quede claro, no es recomendable el consumo de sustancias para menores de edad, para adolescentes y jóvenes, no es recomendable por un montón de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo, sobre todo encefálico cerebral, y cómo eso puede repercutir en algunas cuestiones que tienen que ver con la adicción y cómo la adicción funciona en los jóvenes, que evidentemente puede traer problemas, incluso problemas de salud mental. Pero esto no es... no se puede sacar una relación de causalidad directa entre el consumo de marihuana, por ejemplo, y el suicidio. Hay que tener un poquito más de cuidado y sobre todo empezar a prestar atención en, cuáles son las cuestiones que desencadenan la adicción, cuáles son las cuestiones que desencadenan los comportamientos o la ideación suicida, ¿no? Estas cuestiones tienen repercusión. ¿Por qué? Porque, recién escuchábamos a Silvia Peláez hablando sobre una de las razones por las que las personas cometen suicidio, que es no querer vivir más de determinada manera. Bueno, en ese no querer vivir más de determinada manera también entra el componente del consumo. Hay una guía de la Organización Panamericana de la Salud del tratamiento de los medios del suicidio, en el que se señala específicamente que es muy importante no hablar de las causas o de las razones que llevan a una persona a suicidarse, entre otras cosas porque suelen ser varias. Exacto. Y porque además no sería recomendable que alguien asociara una situación que siente con el suicidio. Exacto. O sea que por eso se señala desde muchos especialistas que no es correcto hacer este tipo de afirmaciones. Exacto. Entonces es importante observar el consumo, pero no es recomendable vincularlo justamente con el suicidio. Si les parece, igual también queríamos compartir en esta entrevista que hicimos con Silvia Peláez, qué tips, digamos, tenemos para trabajar con la angustia, con la depresión, con el suicidio, la autoeliminación en jóvenes. Así que si les parece, para irnos compartimos eso. Que sus propios compañeros, sus propios iguales, observen cuando esa persona cambia los hábitos, deja de hacer el deporte o las actividades que hacía, y que se le acerque. En los jóvenes, sobre todo un poco más chicos, más adolescentes, es habitual las fugas. Las fugas es como una pequeña prueba a ver de qué va a pasar cuando yo falte en esa ideación suicida. Entonces, estar atento, no pensar que alguien se puede ofender, o nunca dejar el prejuicio de que me estoy metiendo en la vida del otro. Sí, me estoy metiendo en la vida del otro, y eso es bueno. Lo malo justamente es la indiferencia. Y además, si uno se mete, siempre hay tiempo para rectificar si la persona no se siente cómoda. Pero si uno no se mete, no hay tiempo.